Muy bien, entonces sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la lección número 5 de Génesis del curso La Biblia en el principio. No me canso de dar gracias al Señor por ustedes, por su dedicación, por su servicio fiel a Dios y sobre todas las cosas que ustedes ya están poniendo en práctica, lo que están aprendiendo al compartir con otros la palabra de Dios, que es digno de admiración. Entonces, hoy vamos a estudiar sobre la torre de Babel. ¿Verdad? Entonces, en los pasajes bíblicos que leyeron, vimos la semana pasada, bueno, el martes aprendimos de que Dios salvó a Noé y su familia. Ellos por gratitud hicieron. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Liliana, bienvenida. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, igualmente. Entonces, a Noé y su familia hicieron un altar para agradecer al Señor, ofrecieron holocaustos. Y ahora vamos a ver otra vez la bajada, el ser humano, la creación de Dios se está desbarrancando. Muy bien, entonces vamos a empezar con una oración. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti en todas las cosas. Esto te pido en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las dos preguntas que hicimos. Bueno, fueron dos preguntas y aquí agregué una más, pero vamos a tomar una del grupo de WhatsApp y otra que surgió de pronto. Muy bien. Entonces, ¿de dónde proceden las diferentes naciones del mundo? ¿Quién me puede contestar? ¿Un voluntario, una voluntaria? ¿De dónde proceden las diferentes naciones del mundo? Adelante, Ronald. Sí, pastor, buenas noches. Bueno, de los descendientes de los hijos de Noé. Excelente, muy bien. Y ahí, como todo en la vida, ¿verdad? Un grupo se fue para allá, a la izquierda, y el otro a la derecha, ¿verdad? Tres hijos, tres diferentes este, descendencias, y pues muchas de ellas todavía seguimos viendo los efectos positivos y negativos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra acotación? ¿No? Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuántos idiomas creen ustedes que existen en el mundo? ¿Cuántos idiomas? Más o menos un cálculo. ¿Alguien? ¿Cuántos idiomas creen ustedes que hay en el mundo? Adelante, Jocelyn. Verdaderamente, profesor, no sé cuántos hay. Lo que sí sabemos es que son muchos, porque incluso por naciones a veces se dividen hasta en dialectos cuando se trata de lugares de los aborígenes o los indígenas. Ujú. Entonces, gran cantidad. Excelente. No sé si este estudio que hicieron es exacto, pero dice que hay 6.500 idiomas en el mundo. Imagínense usted, 6.500 idiomas en el mundo. Y quizás usted, al igual que yo, ha tenido alguna experiencia con algún idioma extranjero que no es el nuestro. Cuando, por ejemplo, cuando yo llegué a este país, no hablaba nada de inglés y parecía que estaba perdido, ¿verdad? Escuchando hablar, yo solamente escuchaba sonidos, pero no entendía nada. Entonces era difícil comunicarme, hablar con las personas que pues hablaban el inglés.
Quizás a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y saben dónde comenzó todo eso? Y es la historia que vamos a aprender hoy. Muy bien, ahí están algunos idiomas, pero este es lo que sucedió. Entonces, eh, los descendientes de Noé, unos se repartieron por un lado, ¿verdad? Específicamente un hijo de Cam, que se llama Nimrod. Este fue un hombre, un líder, un poderoso, y estableció reino en las diferentes ciudades. Y al mando de él estaba construir esta ciudad. Entonces hicieron la torre con un solo propósito en mente, ¿verdad? Llegar a lo más alto de la cima y también no ser dispersados por el mundo. Dijeron, esto va a ser como nuestro símbolo, nuestra fortaleza, y de aquí nadie nos va a mover. Pero se le olvidaron que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y que Dios era el creador y que Dios sabía todas las intenciones del ser humano. Y fue ahí como Dios mismo dijo, bajemos a ver qué pasa, tomemos acción. Esta humanidad se ha vuelto pues rebelde, desobediente, y ya se creen dioses en la tierra. ¿Algún comentario sobre la lectura que ustedes hicieron? Sobre el video que vieron, ¿qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención a ustedes de estas dos lecturas? De hecho, eran el término del capítulo 9 y luego el capítulo 11. ¿Algún comentario? Jocelyn, adelante, por favor. El micrófono. Jocelyn, si nos escucha. El comentario que quería hacer es que realmente ya en otras ocasiones nos ha contado la historia, la hemos leído, y no había tomado en cuenta la gran importancia que tuvo la vergüenza que pasó Noé. Ah, tengo problemas con la señal, al parecer. Un poquitico, ahora sí le ¿Ahora sí escuchamos. escucha? Sí, siga nomás. Ah, quería hacer el comentario que siempre desde pequeños nos han contado esta historia, la de Noé, y este detalle no lo tenía yo siempre claro, la vergüenza que había pasado Noé al embriagarse y que uno de sus hijos lo haya visto en desnudez y cómo él se aferró o tomó o no sé si estaba en los planes de Dios, que él, a la nación que se originara de Canaán, ya fuese esclavizada por las que se generan por sus otros hijos. Todo lo que generó la vergüenza de él en su hijo, en sus generaciones, y por supuesto el bien hacer de sus otros dos hijos de cubrirse para no ver la desnudez de su papá y no avergonzarlo, sino más bien tapar en ese momento lo que había, mantener la honra sobre su padre. Excelente, muy bien dicho, Jocelyn. Y no sé si ustedes notaron algo particular que yo no había notado por mucho tiempo, ¿verdad? Dios no castigó a su hijo. Notan ustedes que castigó al nieto, ¿verdad? Entonces estaba proyectando las generaciones futuras. No solo ese momento, la desobediencia de su hijo, ¿verdad? De Cam, sino ahí mismo en el pasaje bíblico dice que lo maldijo a Canaán, que era el hijo de Cam. Entonces eso Sí, significa que ya estaba pues en el futuro lo que iba a suceder, ¿verdad? Y sucedió los cananitas y todos ellos enemigos del pueblo de Israel. Es interesante. ¿Algún otro comentario? Muy bien, si no, como tal, vamos a pasar a la historia misma. Entonces, ¿quiénes son los personajes de estas dos historias? Que dicho sea de paso, están juntas.
¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Un voluntario, una voluntaria? Adelante. Profesor. Dios, Ujú. Noé, Sem, Cam y Jafet, que fueron los tres hijos de Noé. Excelente. Muy bien. Ronald, ¿iba a agregar algo más? No, está bien. Esos son los personajes. Excelente, muy bien. Y los seres humanos. Excelente. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? María, adelante. María Cuña. Hoy no. La escuchamos, María, adelante. Pastor, Dios le bendiga. Ya entré tarde. Igualmente. No se preocupe. ¿Cuáles fueron los objetos de esta historia? Sí. Bueno, encontré el horno, la viña, piedra, ladrillos, fuego, asfalto. Eso. Excelente. Muy bien. Muy bien dicho. La ropa con que le taparon. Ay, Sí, y sí. nomás quería hacer un paréntesis. Si ustedes desean leer un poquito cuando tengan un tiempecito, ¿verdad? El capítulo 10 de Génesis, ahí está los descendientes de los hijos de Noé. Maravillosamente nos pone Moisés, ¿verdad? Cómo sucedió, qué hicieron los hijos de Noé, los nietos de Noé y cómo llegó a la conclusión de la construcción de la torre, la desobediencia de Dios y todo eso. Entonces, nomás cuando tengan un tiempito, lean el capítulo 10 de Génesis. Muy bien, ¿dónde ocurrió esta historia? Nos dijo un lugar determinado. Ronald, tenemos la mano levantada ahí. Sí, bueno, a mí me costó responder esta pregunta, pero al final pienso que en el mismo monte de Ararat y la torre de Babel, en la llanura de Sinar. Excelente, excelente, muy bien. Como dije el texto, ¿verdad? Salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, ¿cuál fue el propósito de ellos? ¿Verdad? Dijeron, de aquí nadie nos mueve. Encontramos este lugar muy adecuado para construir una torre. Y como ya dije anteriormente, el propósito de ellos era que nadie nos disperse. Hagamos esto y nadie nos va a tocar, nadie nos va a mover, pero se olvidaron que Dios fue su creador, ¿verdad? Gracias a Ronald. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Bueno, no sé específicamente cuándo, pero fue después del diluvio. Excelente, Carola. Muy bien dicho, sí. Justo después del diluvio, perdón, como bien lo dijo Carola, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero para que ya haya un pueblo grande, para que haya construcción, ya los hijos de Noé ya tuvieron hijos, Noé ya tuvo nietos y todo lo demás. Entonces pasó algún tiempito. Ahora sí, en esta parte sí vamos a tomar un poquito más de tiempo. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que ustedes analizaron en esta historia? Bueno, la borrachera de Noé fue un problema, que se embriagó. Cuando se burló el hijo de Noé, también Ujú. fue otro problema, fue una burla, porque él había hecho algo que estaba mal y se burló por eso. Y con respecto a la Torre de Babel, como dijo usted, profesor, el orgullo de pensar que no tenemos Dios y que podemos hacer lo que queramos.
Excelente, gracias. Gracias, Carola. Muy bien dicho. ¿Alguien más? ¿Qué problema vieron ustedes? ¿Cómo se sintieron al leer la historia del hombre que Dios alabó por su fidelidad? Sí, profesor. Bueno, ahí se evidencia la codicia del hombre, la soberbia, la arrogancia, pues la falta de sujeción a un rey, a un Dios. El hombre de por sí ha querido gobernarse él mismo y no dejarse gobernar. Un poco la intención de estos hombres creando esa torre y concentrándose y pretendiendo ellos ser sus propios dioses. Es lo que se observa allí y eso pues lo comparamos con la vida actual y tiene mucha relación. El pecado por la soberbia del hombre. Excelente, gracias, hermano. Bien dicho. Jocelyn y luego María. Cuando, como le digo, a veces leemos las historias y las vemos nada más como una historia, pero tomando en cuenta lo que le ocurrió a Noé, sabemos que pensamos en todos nosotros, que lo débil que somos, porque Noé fue en el momento antes del diluvio y después del diluvio era el hombre que Dios encontró justo para que siguiera con el pacto. Y de pronto él, al igual que en la época de antes del diluvio que había maldad, él también cayó en ebriedad, en exceso de alcohol. Esto hace ver que no somos perfectos sin Dios, no somos más que, estamos sujetos a Él. Siempre estamos nosotros débiles, fallamos. Gracias a Jocelyn, muy bien dicho. Y aquí en este punto nos muestra que somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿verdad? No podemos decir que yo estoy aquí, ya soy libre de pecado, nada de eso, ¿verdad? Entonces caemos y caemos y es Dios mediante su Hijo que nos levanta, nos rescata y nos muestra la gracia de Dios. María, adelante, por favor. Pastor, me gustaría que nos explicara acerca de la desnudez de Noé que su hijo vio, porque estaba leyendo una historia donde dice que la desnudez, como dice ahí en Levítico también, que desnudez significa es que no puedes ver la desnudez de tu mamá, de tu hermana, de tu familia, bueno, algo así, y menos de tu padre, pero la desnudez en hebreo dice que significa que es violación. Entonces, eso me llamó mucho la atención y digo, voy a preguntarle al pastor. Entonces, me gustaría que usted nos explicara eso. Sí, gracias María. Así como hoy en día, ¿verdad? Todavía tenemos como papás, si uno ve por accidente al papá o que está un poco desnudo, ¿verdad? Uno quiere evitar verlo, pero en aquella época era mucho más, ¿verdad? Pero nosotros analizando más a fondo, no fue el hecho de verlo a su padre desnudo, el hecho fue de que se burló de él, ¿verdad? No hizo nada al respecto, no podemos ah, eh, ir más allá de lo que dice la palabra de Dios, pero podemos pensar que fue algo mucho más que solo verlo a su padre desnudo, ¿verdad? Para empezar, ya en aquella época, los padres era un respeto superlativo, ¿verdad? Era un honor darle el honor y el respeto a sus padres, ¿verdad? Pero como decimos aquí, no fue solamente verlo a su padre desnudo y nada más, pero fue la acción de este hijo. Quizás se rió, quizás se burló y le dijo, mira mi padre, ahí está todo tomado. Pero sí, sí, María, entonces es algo, ¿verdad? Es como el cuerpo que está desnudo, está impotente, está inútil, está, este, pues todo está descubierto. Entonces, sí tiene mucho sentido lo que dijo usted de, 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 de ser eso, ¿verdad? Como es una, perder la dignidad en sí.
Profesor, quería acotar algo. Sí, por favor. Que de los hijos de Noé Ujú. está Sem, que es el hijo Sí. mayor. Y Sem, la descendencia de Sem está Abraham. Y de Abraham viene la promesa que Dios le dio. Y de ahí también viene Jesucristo. Eso me Amén. gustó mucho. Me Sí, gustó mucho eso. excelente. Gracias, Carola. Muy bien dicho. Sí, es maravilloso ver la conexión, ¿verdad? Ya llegamos desde Seth, ¿se acuerdan? El tercer hijo de Adán y Eva. Desde Seth pasamos por Noé y por Adán y llegamos, bueno, hijos de Adán, Seth, llegamos a Noé. De Noé llegamos a, como dijo usted, el hijo, Seth, que vino la promesa de Dios, y así vamos a ver Sem. a Sem, Ajá. perdón, y así vamos a ver a Abraham, y de Abraham viene Isaac, y así sucesivamente. Entonces, todo absolutamente el rompecabezas del plan perfecto de Dios está conectado. Gracias a Carola por recordarnos y acotar eso. Muy bien. ¿Algún otro pecado que podemos analizar aquí? Si no, vamos a avanzar. Una persona que me cuente la historia, cómo sucedió. Ronald, adelante. Gracias. Sí, bueno, todo comenzó cuando Noé y su familia bajan del arca. Ellos comenzaron a llenar la tierra. Noé planta una viña y con el vino se embriagó. Esta embriaguez estaba como consecuencia la maldición de uno de sus hijos, o de sus nietos, perdón, donde observó la desnudez de su padre y no hizo nada, mientras que los otros dos hijos, tapándose la cara, pues cubriéndose el rostro, taparon la desnudez de su padre. Luego Noé maldijo a Canaán y bendijo a los otros dos hijos, es decir, a Sem y a Jafet. De la descendencia de los hijos de Noé salió un hombre llamado Nifro, un vigoroso cazador, y dice que fue el primer poderoso de la tierra. En esa época comenzó su reino llamado Babel, aquí en la tierra de Sinar. Entonces, estos hombres se dijeron entre ellos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Es decir, ellos querían establecerse allí y ser como dioses, pero Jehová Dios, no lo permitió, a ver la intención errada de quedarse en un solo lugar, con un solo lenguaje. Pues Jehová en su poder, en su omnipotencia y en su omnisciencia, lo confundió el lenguaje y los esparció por todo el mundo. Y gracias a ese evento, pues se crearon las diferentes lenguas y diferentes naciones que hoy tenemos. Excelente, Ronald. Bien, bien hecho, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente, muy buen resumen. Eso fue lo que sucedió. Y vamos con la pregunta. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Sí se resolvió? ¿No se resolvió? ¿Quedó a medias? ¿Qué pasó? Ronald, adelante. Estoy aprovechando que estoy conectado, profesor, porque me cuesta mucho Aproveche nomás, conectarme hermano. Por favor, sí. y disfruto mucho la clase. Bueno, Qué bueno. sí, claro que yo pienso que sí se resolvió el problema, porque pues se esparció en la humanidad para poblar el resto de la tierra, se crearon los lenguajes
y pues no se quedó la humanidad en un solo sitio. Por supuesto, hay un problema de fondo que es el pecado, que pues obviamente Dios lo resolvió con Jesucristo, pero pues el problema que aquí tenemos creo que sí lo se resolvió. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Excelente. Dios interviene y toma la acción, confunde las lenguas, como bien lo dijo Ronald. Y las profecías de Noé predicen la historia del Antiguo Testamento y más. Como ya notamos, Noé maldijo a su nieto y ya mencionó Ronald, el nieto de Noé fue quien empezó a hacer la Torre de Babel y otras cosas, ¿verdad? Poderío y todo eso. Y también después serían enemigos de los israelitas. Muy bien, excelente. ¿De qué se trata la historia, hermanos? Jocelyn, por favor. De nuevo se trata lo que generalmente en las historias de la Biblia, de la caída del hombre por separarse de la voluntad de Dios y seguir ellos sus propias intenciones. Yo diría que de otra caída del hombre por medio del pecado de la soberbia. Excelente. Muy bien. Me gusta mucho ese título. María levantó la mano. Bueno, la hermana ya lo dijo, pero algo más le pongo allí. O sea, también cuando construyeron la Torre de Babel, incluyeron para hacer una confusión de lengua, le hizo Dios al mismo tiempo, destinado ellos mismos, ellos querían ser casi como Dios, pero no pudieron hacer lo que ellos querían porque era su propio orgullo que estaban en ellos, ¿verdad? Que o sea, quería tener como dejar algo, o sea, como dice, de recuerdo, que ellos eran más que Dios, pero por eso mismo Dios vino y los confundió, porque ellos querían llegar a ser con un espíritu de orgullo que ellos tenían. Eso es lo que encontré ahí. Muy bien, excelente. Excelente, sí, ya dijeron ustedes muy bien. Y ahora vamos a la aplicación personal nuestra. Todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Aunque ya sucedió mucho tiempo atrás, pero hoy en día vemos muy de cerca el orgullo, vemos la arrogancia y muchas veces también el licor es el aliado, el antídoto contra los sufrimientos, la tristeza, la aflicción y al fin, pues mucha gente desafortunadamente termina destruyendo su vida, su hogar y su dignidad. Entonces, muchos factores, pero lo más sobresaliente es el orgullo del ser humano en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Todavía el ser humano se cree que es Dios, intocable, indomable, que todo lo sabe, que dueño de la razón, que nadie puede decirlo lo contrario, porque no, pues empieza la guerra, ¿verdad? Pero ¿qué me cuentan ustedes? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? A usted en lo personal. Cuénteme. Jocelyn, por favor. Bueno, en lo personal, en mi historia de vida, como quien dice, es pensar que muchas veces dependo de no de las circunstancias, sino de la acción que yo tome. Y en vez de pensar primero en en qué tiene Dios para mí a través de eso, o orar, a veces me apresuro a hacer una acción yo. Y la mejor voluntad o el mejor camino es el que Dios tiene, el propósito de Dios. Y eso nos hace tropezar y tener a veces no una solución, sino generar otro problema. Sí, Amén. ya Bien ocurrió. dicho. Gracias por compartir. Ronald, adelante. Sí, igual que mi hermana Jocelyn, pues yo pienso que a mí me
enseña mucho tratar de no querer resolver el punto, sino buscar, no debo hacer las cosas sin donde Dios, intentar fuera de la voluntad, genera problemas para uno y para los que nos rodean. Yo pienso, ahí está la arrogancia y pretendiéndose Dios, ¿no? Por otro lado, que como estaba, pues, hay una línea muy sutil entre tomar y embriagarse. Y pues ese es un tema que he querido discutir, perdón, moralmente, que entiendo no tiene nada moral, sino es algo espiritual. Y realmente, pues, la clara pues, que borracho no entrarán en el cielo. Me refiero al que tomó vino, refiriendo bueno, hay que cuidarse eso, pues vemos que embriaguez no pues, trajo cosas nefastas para él y para su Gracias a Ronaldo. Me cuido de Ronald, se esa está embriaguez, cortando la solo comunicación. de No una le tragedia. hubiera alabado a la señal porque ya empezó a dañarse. Bueno, hermano, muchas gracias. No le escuchamos muy bien su comentario, pero sí estaba refiriendo a al tomar, ¿verdad? Tomar una copita de vino no hace daño, pero si esa copa de vino se toma el poder en mí y me domina, me hace cambiar de pensar, de actuar, pues ya no va bien. Entonces, eso el Señor nos ha dado, ¿verdad? La habilidad de conocernos nosotros mismos bien y, y pues no, si tomamos, pues no lo vamos a hacer como para ofender a los demás. Que siempre no nos domine lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Dani, adelante, por favor. Yo siento que esta historia nos enseña el pecado de deshonra contra los padres, querer hacer mi voluntad, el orgullo, la corrupción, que el poder muchas veces nos trae la separación de Dios y las consecuencias malas que traen los actos sin pensar. Gracias, Dani, bien dicho, sí. A veces se nos olvida el respeto a nuestros padres, ¿verdad? Ellos son representantes de Dios acá en la tierra. Ellos están ahí para cuidarnos, para instruirnos en la fe cristiana, enseñarnos principios morales, principios éticos. Y yo creo que a ustedes también les ha pasado, ¿verdad? Cuando uno es padre, cuando tiene que cargar a los hijos, cuando tiene que cambiarle los pañales, cuando tiene que llorar con ellos, ¿verdad? Toda la noche sin dormir una sola gota, ¿verdad? Una sola pestañada. Ahí nos damos cuenta del sacrificio que hicieron nuestros padres. Y hoy en día quizás nosotros tenemos un poco más fácil con la tecnología, con todos los medios más fáciles. En el tiempo de nuestros viejos, pues sí lucharon un poquito más, ¿verdad? Darles el cariño y el respeto y la gratitud con ellos. Muy bien. Y hablamos de los dos puntos, ¿verdad? Del orgullo del ser humano y también nuestro olvido espiritual. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Si no hay voluntarios, voy a tener que llamarles por sus nombres. No, mentira. ¿Dónde ve usted el amor de Dios en esta historia? Profesor, Dios es fiel. Dios es fiel y Él cumple sus promesas y Él hizo un pacto y lo cumple. Entonces, Él
viendo eso que pasaba en la Torre de Babel, ese orgullo, eso que ellos pensaban hasta en destruirse entre sí. Él sabía que tenía que venir Jesucristo y por eso, ay, perdón que me mordió, por eso él, eh, pues tuvo que hacer eso, tuvo que dividir las lenguas. Gracias, Sam. Gracias, Carol. Parece que Joel va a ser un buen maestro en el futuro. Adelante, María. Luego vamos con Jocelyn y Tania. Espero que me escuche bien, que tengo unos nietos aquí que me hacen bulla. Dice, a pesar que el pecado no desapareció después del diluvio, dice, Dios siguió fiel y percibió a su pueblo, dice, la promesa de Dios, mandando a su hijo, dice, que podría, para cumplir la promesa para la salvación que fue en Cristo. Eso es lo que encontré. Amén, amén, María. Bien, bien dicho, bien hecho. Dania, por favor, adelante. Yo veo el amor de Dios en esos hijos fieles que fueron Sem y Jafet, que cubrieron la desnudez de su padre, y es lo que dice Dios, que el amor cubre las faltas, y es lo que hace también Jesucristo con nosotros. Amén, amén. Hermanos y hermanas en Cristo, bueno, sigan Jocelyn y después doy mi comentario. Es que también está la parte de la historia de la Torre de Babel, que en vez de ver de nuevo la insistencia del hombre de hacer todo a su modo, en vez de decir voy a acabar con todo, voy a destruirle la torre, lo que hizo fue dispersarlos a través del idioma, pero no acabó con sus vidas inmediatamente. De nuevo da otra oportunidad, sigue dando oportunidad al hombre. Gracias, Jocelyn, muy bien dicho, sí. Excelente. ¿Qué significado tiene la desnudez? Bueno, podríamos decir que sí, adelante. Vergüenza, falta de provisión. Vergüenza, ¿verdad? Imagínense, hermanos y hermanas en Cristo, así estamos usted y yo ante Dios, ¿verdad? Dios nos ve así. Estamos desnudos espiritualmente ante Dios y Él nos ve así, con vergüenza, queriendo escondernos en cualquier lugar porque sabemos lo que hemos hecho, ¿verdad? Pero ¿qué hace Cristo con nosotros? Usando la imagen de los dos hermanos, ¿con qué cubre Cristo nuestra desnudez? Cubre con su manto de justicia, ¿verdad? Nos lava con su bendita y preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces vemos ahí el amor de Cristo, aunque usted y yo no lo merecemos, aunque hacemos todo lo contrario para que Dios nos odie, ¿verdad? Hacemos todo lo posible para que Dios nos odie. Él nos muestra su amor, su misericordia, su gracia, al seguirnos mostrando su paciencia, su amor, su compasión, ¿verdad? Y como lo hizo con esta gente que merecía ser exterminado, ¿verdad? Él nomás les mostró amor y dijo, vamos a confundirlos, ¿verdad? Pero no los exterminó, ¿verdad? Y ese amor nos muestra a nosotros también, que sigue mostrándonos paciencia, sigue mostrándonos amor, para que para que nos demos cuenta que Dios es aquel que gobierna todo, ¿verdad? Muy bien. Al confundir los idiomas, el Señor separó a la gente para que la gente rebelde no eliminara a toda la gente que quería permanecer fiel a Dios. Intervino y tomó acción para el bien de su plan de salvación. Dios sigue guiando los eventos globales para el bien de los que lo aman hoy en día. A causa de la obra de Cristo, nuestro Dios ama a pecadores como Noé
y los justifica por la fe. Hermoso. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué me enseña? ¿Qué nos enseña Dios en esta historia? Pedir y hacer por gratitud a Él. Ronald, adelante. Sí, bueno, vamos a ver si se escucha. Yo creo que si algo aprendo o me enseña es agradecer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y creer que tenemos un Dios bueno y perdonador, porque aun cuando Noé se embriagó, por allá en el libro de Hebreos dice, está Noé como héroe de la fe y le fue contado como justicia haber creído y haber construido un arca y fue justificado en los momentos difíciles, aún en la prueba, aún cuando me equivoco, debo creer en el amor y en el perdón de Dios, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén, hermano. Muchas gracias. Me encanta el libro de Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe, ¿verdad? Por fe Abraham, por fe Noé, por fe ahí va sucesivamente, ¿verdad? Dios quiere que le pidamos mantener viva nuestra fe en Él y quiere que le pidamos que nos ayude a permanecer obedientes a Él. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Algún tiempo específico? ¿Con gente específica? Bueno, adelante María y Dania. Yo creo, hermano, que sería bueno compartir esto en una célula. O, por ejemplo, ustedes están compartiendo con nosotros para aprender. Es algo también, ¿verdad? Y compartir con la familia, porque no toda la familia está convertida a Cristo. Los hijos no todos están convertidos. Igual estar ahí, como dice en una parte de Mateo, empújalos a entrar, dice, ¿no? Y háblale también de Deuteronomio, también dice, habla de mi palabra día y de noche. No sé, sería compartir también la palabra del Señor ahí. Gracias María. Y a veces se nos olvida que en nuestra casa comienza la mejor oportunidad. Dios nos da la mejor oportunidad para compartir con nuestros seres queridos la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguien más levantó la mano? Creo que era Dania. Sí, pastor, yo siento que sería bueno compartir esta lección con una persona que esté en la enfermedad del alcohol, mostrar las consecuencias que trae el alcoholismo y todo lo que puede suceder cuando con una situación así. Muchas gracias, bien dicho, sí, sí, sí. Y también el juzgar a los demás, ¿verdad? Yo creo que nosotros, los seres humanos, aún creyentes, cristianos, iba a decir, cristianos, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta juzgar a los demás? Hay una palabra, un dicho que dice en Latinoamérica, ¿verdad? El mono mira la cola ajena, pero nunca mira su cola. Y así somos nosotros también. Es fácil criticar a los demás cómo viven, qué dicen, qué hacen, qué piensan, pero se nos olvida que nosotros también tenemos nuestros errores, nuestras dificultades y quizás de pronto estamos en peor situación que la gente que estamos criticando, ¿verdad? Compartir con otros la historia y que, como dijo Ronald, ¿verdad? Que Noé encontró el favor de Dios, la gracia de Dios, no por lo que él hizo, sino por la fe en su Señor y Salvador Jesucristo, y eso se le fue contado como justicia. Y así es con cada uno de nosotros también.
Excelente. En los minutitos que nos quedan vamos a hablar sobre el paso número 3, que es de considerar. Ya hemos hablado las primeras dos Cs, que es captar, ¿verdad? Que era la introducción, captar la idea con alguna anécdota, con alguna historia que nos haya pasado. Hoy también hablamos de contar la historia, puede ser leída, puede ser contada. Y hoy vamos a hablar sobre considerar, que tiene 7 preguntas, las mismas que constan de esta parte, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los eventos? Y se resuelve el problema. Y como esas son las preguntas que en cada lección estamos haciendo. Entonces vamos a analizar un poquitico cada una de ellas. ¿Quiénes son los personajes? Entonces aquí hacer una lista de todas las personas de la historia. Muchas de las historias, gracias al Señor, hay Dios, los ángeles, están los demonios. Se nombran las personas, grupos de personas, etc. Entonces ahí hacemos un análisis. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Aquí hay objetos grandes, pequeños, no importa, los vamos a nombrar. También vamos a incluir animales, vegetación, hago una lista. Esto nos ayuda al momento de contar la historia. Todo esto se graba más en nuestra memoria si hay imágenes, si hay objetos y si hay lugares, ¿verdad? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿En qué país? ¿Ciudad? ¿En la calle? ¿En una aldea? ¿Qué hay cerca? ¿Lago? ¿Cueva? ¿Una montaña? ¿El clima? Etcétera. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús contaba sus parábolas? Cuando él enseñaba, de pronto miraba un campo, un trigal que estaba frente a él y usaba eso como una conexión, como una analogía para que la gente captara la idea. Él decía, el reino de los cielos se parece a un campo, un huerto de uvas, entre otras cosas. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué pasó antes o después de la historia? Este es un contexto bíblico. ¿Estamos antes de Cristo o después de Cristo? Otros detalles que nos da el texto, la fecha, el mes, algunos textos bíblicos nos hablan de eso también. Entonces, es muy, muy maravilloso recordar. Esto nos ayuda para que guardemos en nuestra mente, tengamos una buena retención de la historia. ¿Cuál es el problema? La pregunta número 5, identifica cualquier obstáculo o conflicto que hay en la historia. Como la naturaleza humana, siempre estamos llenos de problemas, llenos de inconvenientes, llenos de dificultades, ¿verdad? ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Se cuenta la historia, incluyendo lo más importante, lo más detallado posible, como ustedes bien lo hacen. ¿Se resuelve el problema? El problema que mencionamos en la pregunta número 5 se resuelve aquí en la número 7 y cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces aquí vemos algunos problemas si se resuelven ahí en la historia misma. En otros casos hay que esperar el contexto, bueno, lo que viene después del texto y también en el futuro, ¿verdad? Tenemos un proyecto final, la cosa más importante, más linda para todos nosotros. El proyecto final va a ser basado en el texto de Génesis 37 y la historia de José es vendido por sus hermanos. Entonces van a formar un plan para enseñar esta historia a otros. No tienen que grabar, pero sí les pedimos encarecidamente que se junten con un amigo, unos amigos, familiares y digan, les voy a contar la historia de los hermanos de José, ¿verdad? Entonces van a leer la historia, captar la atención, que significa
una introducción que van a usar para hablar de la historia sin leer la historia al principio. Van a contar la historia o van a leer la historia. Las 7 preguntas de considerar. También, como ustedes van a ser los maestros, van a tener las respuestas listas, preparadas. Y también las 5 preguntas de consolidar, que no es otra cosa, como ustedes ya saben, es la aplicación a nuestra vida. Aquí vemos la ley: ¿qué pecado me enseña a confesar? Cuando yo me siento cómodo, creyéndome que, ¿verdad?, estoy bien, yo no soy pecador, yo no soy como el vecino, como las otras personas. Ahí la ley de Dios, el espejo de Dios me dice, tú también estás en ese pilo. Y al fin, el consuelo del evangelio que encontramos en el amor que Cristo nos ha mostrado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final? ¿Alguna pregunta o duda sobre la clase de esta noche? Ronald, adelante. Sí, profesor, es con respecto entonces a este proyecto, se lo vamos a presentar escrito, se lo enviaremos por correo, o simplemente hacemos el ejercicio práctico de hacerlo, como usted dice, a un grupo de amigos o familiares. Sí me gustaría, sí, son 2 partes del proyecto final. La primera es escrita y nos envían, ¿verdad?, con todo lo que ya ustedes desarrollaron. Este va a ser el curso hecho por ustedes, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, en la forma de captar, ustedes van a poner la introducción, la que capte la atención de la audiencia, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, yo les voy a mandar el formato del proyecto final. Ustedes van llenando y me envían. Me pueden enviar al correo electrónico personal, me pueden enviar a WhatsApp personal, o si quieren enviarme en el grupo, pero es mejor personal, privadamente, por interno. Así guardo todos sus documentos y al final les entrego con mis notas, con mis sugerencias. Entonces, eso es. Gracias por la pregunta, Ronald. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. ¿Es realidad que Sem fue el primogénito hijo de Noé, o eso en realidad no se sabe bien? Porque muchos dicen, y creo que en la Biblia parece que es Jafet. Sí, bueno, buena pregunta, Dania, pero no sabemos cuál de los 3 fue primero. Lo que sí dice es que el hijo menor, parece que había una referencia que hablaba del hijo menor, que era Cam. Buena pregunta. Me ha dado una tarea de investigar. Entonces, la Gracias. pregunta es cuál de Siempre los cuento 2 conmigo. hijos eran primeros, ¿verdad? Excelente, ya lo estoy anotando aquí para buscar. Gracias, pastor. Muy bien. Excelente, entonces tenemos unos minutitos más y quería contestar la pregunta de María que me hizo ayer. Sobre donde dice que los hijos de Dios se enamoraron de algo así, ¿verdad? Va el texto. Y al principio pensábamos que eran unos seres como angelicales, pero en esta parte es los descendientes de Set, creyentes temerosos de Dios, que vieron a las hijas de los descendientes de Caín, ¿verdad? Entonces, los hijos de Set, ellos eran creyentes, creían en la promesa de Dios, pero al mezclarse, al contaminarse con las mujeres incrédulas, creyentes versus incrédulas, es como empezó la
perdición total. Entonces, de ahí surgió todo la mezcla, la desobediencia y satisfacer la naturaleza humana, la carne humana, en vez de los designios y la voluntad de Dios. Entonces, eso investigué para usted, María. Entonces, eran los creyentes, que los hijos de descendientes de Set, quienes eran parte de la promesa de Dios, que desde ahí iba a salir un Salvador. De Set nació Noé, y de Noé el hijo Sem, y así va sucesivamente hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Contesté su pregunta, María? Gracias, pastor. Pero hay otra pregunta también. Sí. Acerca de que Noé, Ujú. maldijo al hijo de Sem, ¿verdad? No, le dijo al hijo, no, Canaán, o sea, Al no lo hijo de Israel. al hijo de Cam, sí. Sí, Ujú. ¿por qué? Si no Excelente pregunta. no era él el que lo vio la desnudez, pero mandó, fue el hijo Ujú. de él. Sí, Ujú. porque él estaba como haciendo lo que iba a suceder en el futuro, profetizando lo que iba a suceder en los años que iban a venir. Hasta el día de hoy existe eso, ¿verdad? La incredulidad, la pugna de poderes, ya, porque si hubiera maldecido a su hijo, a Cam, nomás ahí, pues hubiera pasado de generación en generación, pero lo hizo al nieto. Entonces dijo, antes de que este muchacho ya empiece a vivir, ya está maldecido. Entonces, como le dije a María y a todos, fue la primera vez que noté, leyendo detenidamente, que yo estaba pensando que Noé maldijo a su hijo, ¿verdad? Pero maldijo a su nieto, porque él estaba profetizando lo que iba a suceder en el futuro, y ya vemos el resultado, la Torre de Babel. ¿Tiene sentido un poco, María? Sí, no sé, de verdad que sí tiene sentido, porque Lógicamente, quizás no estaba mucho, viendo pero eso, que por qué, o sea, al hijo, o sea, no a él, o sea, no, ¿por qué al nieto? A eso me refería yo. A sí, eso sí, me- sí. Ujú. Sí, para mí también me llamó mucho la atención eso, porque no sé, antes pasaba por encima y decía, pues el hijo malcriado recibió el castigo, pero no el pobre nieto, las cosas de Dios. Adelante, Ronald, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profesor, La una señal está mala, pregunta. la señal está mala, no le escuchamos bien, hermano. Mateo 24 habla que entre las señales del fin. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí, ahora sí. Antes no le Ok. escuchaba. Sí, clarito ahora. Mateo 24 dice que una de las señales del fin es que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, tomando como referencia de que hay 6.500 lenguas o 6.500 idiomas. Según su opinión, ¿será que esta señal ya está dada? Ya habremos predicado el evangelio a estas 6.500 lenguas, según su opinión. Yo creo que sí, pero todavía no llega el final, ¿verdad? Es como todavía hay otras tribus, otros lugares que todavía no han escuchado la palabra de Dios. Como dijo usted, la referencia bíblica, cuando todos hayan escuchado, cuando todos entiendan la palabra de Dios en su propio idioma, vendrá el fin. Entonces, todavía falta, ¿verdad? No habrá excusa. Muchos van a decir, oh, pero Señor, yo viví en un lugarcito remoto por allá en el monte y nunca escuché la palabra de Dios. Pues eso, el Señor va a decir, no, ya no hay excusa. Estaba en tu propio idioma, en tu propio dialecto, no más que no quisiste escuchar, que es otra cosa. Pero muy buena observación, Ronald.
6.500 lenguas es nomás me imagino que es un estudio de alguien que hizo, pero es posible que haya más o que hayan menos. Resumiendo todo eso, todavía seguimos admirando la paciencia que Dios tiene con sus hijos, porque Él quiere que todos lleguen a conocer la verdad y sean salvos. Pastor, Excelente. Sí, Muy bien dicho, pastor. gracias al Señor. Sí. Dani, adelante. me gustaría hacer un comentario porque yo la verdad es que hace bastante tiempo había estudiado por qué se maldice a Canaán y las conclusiones que pude sacar, bueno, yo las quiero comentar, no sé si están bien o no, pero que Dios en el capítulo 9 al comienzo había bendecido ya a sus hijos, a Noé y a sus hijos. Entonces, como estaba la bendición antes, tal vez no podía maldecirlos. Y también otra parte de la Biblia que dice que visita la iniquidad, que Jehová visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que ahí puede ser igual que esta maldición cayó sobre Canaán por la maldad de su padre Cam. Ese era un comentario que quería hacer. Gracias, Dani. Sí, puede ser muy bueno, sí, porque sí tienen toda la razón. Dijo el Señor los bendijo y dijo, multiplíquense, ¿verdad? Excelente, muy bien, me gusta. Eso no altera, ¿verdad?, el plan perfecto de nuestro Padre Celestial de enviar a su Señor y Salvador Jesucristo, pero sí nos ayuda a entender de forma lógica, ¿verdad? Ah, gracias, Dania. Sí, sí. También voy a corroborar leyendo algunos comentarios sobre esa parte. Pero gracias, excelente. Entonces, así hemos terminado la lección de hoy. Voy a enviarles el sábado, como ya es de costumbre, la tarea para el martes, pero también el documento, el archivo del proyecto final, para que ustedes vayan ya familiarizándose con ese documento, lo que tienen que hacer y todo eso. Entonces, eso es mi tarea para este fin de semana. Vamos a concluir con una oración. Y también quería decirles, si de pronto ustedes desean que hagamos una clase más sobre quizás eh, el uso de las 4 Cs, o alguna pregunta sobre el proyecto final, o alguna pregunta fuera de este estudio, podemos hacerle una clase extra para hablar de algunos otros temas. ¿Les parece bien? Ustedes me dejan saber si es posible. Si podemos cuadrar con su tiempo, con su horario, sería chévere. Muy bien, entonces vamos a cerrar con oración. Padre bendito, te damos infinitas gracias por tu fidelidad. Señor, tú siempre cumples lo que dices. Y al final, Señor, tú siempre muestras misericordia, compasión y amor infinito por tu creación. Señor, en tu sabio designio, en tu amor justo, por cada uno de nosotros, tú nos disciplinas con amor. Pero así como un padre disciplina a sus hijos porque los ama, así también tú, Señor, nos disciplinas, nos muestras que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios poderoso, un Dios que no tolera el pecado, pero en tu gracia amas al pecador y nos llevas a los pies de Cristo a, a arrepentirnos y a confiar en el perdón que tú mismo nos diste a través de la obra redentora de tu Hijo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que pasen un maravilloso fin de semana junto a sus seres queridos, aprovechando, Señor, cada oportunidad que tú pongas frente a ellos para que compartan la historia que a ellos en lo personal cambió sus vidas de adentro hacia afuera, que es la historia de su Señor y Salvador Jesucristo. Bendícenos a cada uno de nosotros, bendice esta hermandad, este compañerismo que tenemos al estudiar tu palabra, fortalécenos en la fe.
Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Que Por- pase bien junto a su familia. Dios le bendiga. Amén.